Bueno, realmente para quienes hemos estado organizando este seminario ha sido muy entretenido, un placer y un privilegio poder contar con todas y todos quienes nos han estado acompañando allá en el día de hoy. Estamos con esta conferencia cerrando la jornada de hoy y sin duda es un privilegio tener entre nosotras y nosotras a dos feministas, artistas, teóricas también, académicas, como Ana y Elena. Y en ese sentido me voy a permitir presentarlas un poco en extenso. Elena Cabello y Ana Carceller son doctoras en Bellas Artes, académicas y artistas visuales. Han comisariado, entre otras, las exposiciones Zona F, una exposición sobre los espacios habitados por los discursos feministas en el arte contemporáneo, del año 1999. Presupuesto 6 euros, prácticas artísticas y precariedad, en el año 2010. Supermarket en el Kulturhus de Estocolmo, el año 2012. Permiso para hacer la revolución en Madrid, el año 2012. Estoy basándome en esta presentación en lo que las propias Ana y Elena han escrito sobre su trabajo. Desde principios de los 90 y como equipo, bajo el nombre Cabello Carceller, han desarrollado un trabajo interdisciplinar que utiliza diferentes medios de expresión: instalación, performance, video, escritura, dibujo, con la intención de interrogar los modos de representación hegemónicos en las prácticas visuales y proponer alternativas críticas. Partiendo de un enfoque conceptual, políticamente comprometido, usan estrategias como la apropiación, la performance o el relato de ficción para cuestionar las narrativas modernistas que ignoran a las minorías políticas mientras fingen recurrentemente acudir a ellas. En un intento por desvelar estas contradicciones, buscan colaboradores y colaboradoras externas, normalmente amateurs, aunque ocasionalmente también profesionales, para confrontarlos con situaciones o textos extraños o dislocados que podrían calificarse como queer. Estos proyectos colaborativos subrayan la importancia de construir o reescribir las poéticas colectivas desde posiciones divergentes, recordando la necesidad de estudiar las experiencias intersticiales y alternativas, revisando las políticas sexuales y de género, aplicadas incluso al espacio y el diseño arquitectónico, y de cuestionar las narrativas propagandísticas de las ficciones cinematográficas más convencionales a través de las que se promocionan las políticas neoliberales y sus modos de relación social. Su trabajo ha sido incluido recientemente en importantes publicaciones como Art and Queer Culture, una revisión histórica publicada por Phaidon Press, The Queer Art of Failure, publicado en la Duke University Press, así como en el prólogo de la versión española de Female Masculinity, masculinidad femenina, de la autora del libro anterior. Han colaborado en el proyecto Atlas of Transformation, un libro que incluye aportaciones de importantes teóricos y teóricas como Slavoj Zizek, Chantal Mouffe, Rax Media Collective, entre otros. Algunas exposiciones colectivas en que han participado son Global Feminisms en el Brooklyn Museum de Nueva York en el año 2007, Fiction and Reality en el Museo de Arte Moderno de Moscú, BB4 Bucharest Biennial on Producing Possibilities, la Bienal de Bucarest en Rumania, la Bienal Latinoamericana de Artes Visuales de Curitiba, React Feminism, a Performing Archive en la Akademie der Künste en Berlín, Nuevas Historias, A New View of Spanish Photography and Video en Oslo, Noruega, Genealogías Feministas en el MUSAC en León, The Screen Eye or The New Image en el Casino Luxemburgo en Luxemburgo, en todas partes, en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela y un largo etcétera. Entre sus exposiciones individuales más recientes podemos encontrar Micropolíticas, Micropoéticas en la Sala La Patriótica del Centro Cultural de España en Barcelona, en Buenos Aires,
Si yo fuera, abierto por obras en el Matadero de Madrid, Archivo Drag Modelos en la Galería Joan Prats de Barcelona y en el CAM de Las Palmas de Gran Canaria, Suite Rivolta en la Galería Elba Benítez y AO Caso Céspedes en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, y actualmente preparan un proyecto específico para el Centro Cultural de España en Ciudad de México. Me parece que es un currículum contundente, interesantísimo, bueno, de muchos años, bueno, eso ya es otro tema, pero se va sumando sin duda, y en ese sentido creo que verdaderamente es un privilegio, como les decía, contar con todas las personas que han participado en las mesas de hoy y viniendo también de lejos. Quisiera destacar particularmente la presencia de Ana y Elena y agradecerles muy especialmente que hayan aceptado venir a compartir con nosotras y nosotros. Hay varios temas que han quedado un poco en el aire, comentábamos a la hora del almuerzo, respecto a las mesas de la mañana, que tal vez a partir de la presentación de Ana y Elena podamos recoger. Así que sin más, las dejo y los dejo con ellas. Ahora sí. Bueno, gracias Soledad, gracias a Soledad Novoa por esta exhaustiva presentación, gracias por invitarnos a estar aquí, gracias también al Museo Nacional de Bellas Artes, como no, a María Laura Rosa y a Cecilia Polo también por todo este trabajo previo antes de venir aquí, y gracias desde luego a todas vosotras y vosotros por seguir aquí a estas horas, después de todo el día aquí debatiendo, aunque fuera dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y replanteándonos cuestiones interesantes, pienso. Bueno, nosotras hemos llamado esta conferencia, la hemos querido llamar Asalto a la teoría, y nos hemos apropiado, ya ha anticipado Soledad Novoa que utilizamos mucho la apropiación como estrategia de trabajo, nos hemos apropiado del título del libro El asalto a la nevera de Peter Bollen, un teórico que ha escrito sobre la posmodernidad, que incluso ha dirigido también películas con Laura Mulvey. Y bueno, hemos decidido asaltar a la teoría saltando a su vez a la nevera, como veis en este recordatorio de un trabajo que hicimos en el año 96 que se llama Bollos, y que es también un asalto a la teoría en cierto modo, puesto que nosotros lo planteamos como una especie de confrontación con los públicos y con las palabras que supuestamente nos definían, ¿no? Bollera, bollos, y lo que hicimos fue simplemente comernos un bollo frente a la cámara, mirando fijamente a nuestro público e interpelándolo, planteándole esto de dónde viene, dónde sale, de qué va. Este trabajo es del año 96, entonces os lo digo para que os pongáis en contexto, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar a principios de los 90, entonces el contexto era muy diferente. En ese contexto se hizo absolutamente necesario decidir o tomar partidos si quieres realmente hacer un trabajo totalmente incomprendido, o si en tu contexto ese trabajo no se entiende, pues lo único que tienes que hacer es otro trabajo añadido, que es crear contexto. Entonces, en el contexto en el que nosotros nos movíamos, el trabajo no se podía entender. Por ejemplo, este trabajo era absolutamente incomprensible para un porcentaje elevado de gente. Este trabajo habla sobre la performatividad del lenguaje, habla sobre la capacidad de construir identidades nuevas a través de un cambio de usos lingüísticos. Habla sobre una estrategia que en ese momento cogieron los grupos queer a principios de los años 90. También os digo, poneros en contexto, nosotras lo queer no lo leímos en los libros, sino que lo vivimos. Entonces, luego vino la teoría queer, que ha sido una comodificación de lo queer, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto de repente tú te presentas haciendo un vídeo que no es una performance, en principio es un vídeo, pero es un vídeo performativo, un tipo de performance distinto, ¿no? Y te encuentras con que la gente, bueno, o los públicos tienen fingimientos como no saber lo que es bollera, de repente dices, pues te has pasado el día insultándome, no lo entiendo. O por ejemplo, desconocen o intentan desconocer un montón de teorías que pueden rodear estos trabajos. Hablar de feminismo, por ejemplo, en parte es hablar de performance, en una parte importante, pero tú te encuentras con un entramado crítico que desconoce el arte feminista
incluso artistas conocidas que pueden decir yo no conozco a Judy Chicago, no sé quién es, no pasa nada. O sea, ese es el contexto, ¿no? Un poco... Sí, hablar de performance es hablar de feminismo, decías, y bueno, igual, bueno, nosotras siempre decimos que a lo mejor nos contradecimos en algún momento, que es lo que tiene ser dos y trabajar en colaboración, que es también una cosa muy feminista, igual que lo de contradecirse, que también es muy feminista. Entonces, claro, nos encontramos en una especie de mare magnum muchas veces las dos, sintiéndonos feministas o no feministas, porque ¿qué es eso de ser feminista? ¿Y hasta qué punto lo somos, no lo somos? Desde lo queer, pues hay también muchas veces una relación un tanto ahí de distanciamiento, cuestionamiento mutuo. Entonces, pues bueno, esto también en el trabajo en colaboración yo creo que es algo que enriquece, pero te acostumbras tanto que después en las conferencias pues casi acabas performativizando también tu conferencia. Hablando de la performance, perdona, ¿ves? Nos interrumpimos. Como práctica feminista, pues queríamos hacer un breve acercamiento a este proyecto que acabamos de terminar y que vamos a presentar dentro de muy poco en Bilbao, en el Festival BAT de Bilbao, y que habla un poco de cómo las lógicas del museo, ya que también esta mañana Soledad hablaba de la necesidad del museo de enfrentarse a su propia colección, a cómo releer las colecciones desde los feminismos. Pues bueno, nosotras, este es un video performance, si queréis, que viene de una visita que hicimos hace años a los almacenes donde está almacenada, valga la redundancia, la colección del Museo de Artium de Vitoria. El Museo de Artium de Vitoria tiene unos almacenes enormes donde nosotras empezamos a imaginar que esa lógica museística que necesita como acumular, coleccionar, archivarlo todo, pues había archivado a una performer entre sus, ¿qué va a hacer el museo con sus una almacenes, ¿no? Entre claro. sus obras. El museo compra una obra nuestra, que es una performance, y nosotros le ponemos la condición al museo de que la tiene que interpretar la misma persona. Con lo cual, la persona pasa a ser contratada por el museo y vive en los almacenes. Porque esta es una de las paradojas. ¿Qué va a pasar con la performance? ¿Qué está ocurriendo ahora? Cada vez hay más interés, pero ¿qué ocurre con las lógicas museísticas? ¿Cómo actúan con eso? Están totalmente perdidos. Dicen lo que diga el artista. Entonces, el artista puede decir cualquier cosa, ¿no? Claro, y los artistas jugamos a decir cosas con muy mala leche. Entonces, nos interesa la performance porque es una no disciplina, es la adisciplina, es decir, en principio surge porque está en contra de las disciplinas, no quiere participar de las lógicas museísticas y no quiere participar de las historias oficiales. Pero ahora nos encontramos en una época distinta. Todo el mundo quiere estar en el museo de repente, participar de las lógicas de una genealogía, por ejemplo, y ser valorados y formar parte del acervo cultural. Nuestro performer, porque aquí la ambigüedad de género veréis que también navega por nuestro trabajo. Ha habido preguntas esta mañana, cuestiones, a ver si luego tenemos tiempo de retomar en el diálogo posterior. Pues nuestra performer además vive en el museo, pero nosotros le hemos hecho plantear cuestiones que vinculan esa permanecer en la colección con una realidad social y económica de precariedad absoluta, en la que bueno, ella se plantea, en realidad estar aquí tampoco está tan mal, tengo un contrato a tiempo completo, me pagan bien, puedo leer mientras estoy en el museo. Entonces, bueno, pues lo he aceptado esto también porque hay unas condiciones económicas que me favorecen. Digamos, ¿no? Nosotros vamos a estar ahora toda la charla navegando entre la práctica artística y la práctica curatorial y el porqué de todo esto, que quizá al final de la charla arméis las razones. Sí, esperamos navegar sin marearles demasiado. Vale. Pero es verdad que cuando Soledad nos invitó, nos sugirió que por qué no hablábamos de comisariado, ¿no? que estaría bien hablar, puesto que, como ha mencionado ella antes, hemos comisariado también proyectos. Y claro, el asalto a la teoría que nosotros planteábamos al principio, como he comentado, pues es un asalto a la teoría también que, bueno, lo ha dicho también Julia antes, ¿no? Las artistas feministas o las artistas más comprometidas solemos ser multitarea, ¿no? Para nosotras el asalto a la teoría ha sido una necesidad, ¿no? Y ese asalto a la teoría incluye también el comisariado, pero a la vez para nosotras los comisariados son un proyecto artístico más. O sea, para nosotras no los entendemos tampoco como proyectos muy diferenciados, a pesar de que luego nos ponemos como comisarias y por ejemplo, hacemos cosas como
no incluir obra nuestra cuando comisariamos, ¿no? Que otros artistas sí lo hacen. Pero a nosotras nos da siempre, o hasta ahora por lo menos, nos ha dado un cierto pudor eso de ser comisarias y a la vez situarnos como artistas. Nos daba la impresión de que quizás... Quizá también porque son comisariados que requieren una tesis, o sea, lo que estábamos intentando es introducir contenidos nuevos, más que no es una reunión como de amigos que tienen cosas en común y se ponen, sino que estábamos en ese caso siendo disciplinares, entre comillas, y comisariando en el sentido tradicional, si queréis llamarlo así, de rodear una idea y trabajar con ella y hacerse preguntas alrededor de esa idea. Y también contextualizando nuestro trabajo, ¿no? También teóricamente. O sea, quiero decir, que es una forma de situar tu trabajo en un espacio en el que dialoga con esas otras propuestas que están en tus... Lo nuestro es siempre un poco molestar también, os digo, porque es más divertido. Entonces, nosotros nos hemos acercado a los feminismos porque era necesario que nos acercáramos a ellos. Es decir, a raíz de lo que estábamos viendo, necesitábamos buscar herramientas críticas. Nosotros ya en el año 2000, cuando comisariamos Zona F, que luego lo mostraremos, ya hablábamos de que citábamos una frase de Deleuze en una conversación que mantiene con Foucault, en el que dice, la teoría es una herramienta, ¿no? Entonces, en la medida que es una herramienta útil, me vale. Y cuando esa teoría deja de ser una herramienta útil, entonces a otra cosa pasamos. Es decir, en ese sentido utilizamos nosotras la teoría, ¿no? Para ver lo que podemos sacar de ella, cómo nos puede ayudar y cómo nos puede ayudar simplemente a cambiar el mundo, o sea, a cambiar el mundo que uno se encuentra, ¿no? Dentro de nuestro viaje teórico hemos utilizado los feminismos no para hacer, a lo mejor, revisar la historia, como estaban haciendo esta mañana, revisando algunas prácticas históricas, sino como para articular una práctica artística en el presente, que es lo que a nosotras nos interesa, actuar en el presente, en el día a día. Sí, pero a la vez esa idea de herramienta que decíamos citando a Deleuze, esa idea de teoría como una caja de herramientas útil, pues nosotras, por ejemplo, la hemos utilizado para intentar crear conceptos o generar conceptos que nos resultaran útiles a nosotras y que a lo mejor pudieran también resultar útiles a otros, ¿no? Uno de los conceptos que hemos manejado es el concepto degenerado, ¿no? Llamarnos a nosotras degeneradas, llamar a nuestra práctica una práctica degenerada y hablar de lo degenerado en cuatro sentidos. En un primer sentido que tiene que ver con el sentido que daban los nazis al arte degenerado, Entartete Kunst, ese arte degenerado que tenía que estar fuera de los museos, que no merecía estar en las paredes de los museos. También degenerado en el sentido de individuo de condición mental y moral anormal o depravada. Se usa la misma palabra. Este concepto nos interesa porque se usa en español, tiene todos estos sentidos, pero no es traducible al inglés, con lo cual le complica mucho la vida a los teóricos ingleses. Y eso nos parecía divertido, porque siempre se dice que es al revés. No, no es al revés, depende. La teoría es intraducible cuando la realiza uno. Entonces los demás tienen un problema para traducirla. Entonces esto nos ayudaba, nos servía porque genera un problema de traducción, que es muy interesante. Sí, lo genera. Pero además hablamos de género en dos sentidos, además de lo que acabamos de mencionar, en dos sentidos que es verdad que en la lengua española pues se entienden bien, ¿no? Géneros masculino-femenino, pero también géneros artísticos, con lo cual la degeneración es completa. Digamos que casi que cerramos el círculo, ¿no? Indisciplinadamente y a la vez con una mezcla de géneros degenerados que no terminan de ser un género ni ser otro. Cómo nos definimos. Esta mañana había preguntas también, ¿no? Sobre la idea de mujer. También poneros en el contexto, por ejemplo, hubo un debate muy importante cuando surge la intención de traducir el término gender al español y en las lenguas latinas en general. En francés tuvieron el mismo problema, pero en España concretamente hubo un debate importantísimo porque los periódicos oficiales, incluido, sobre todo, liderado el debate por el periódico supuestamente de izquierdas oficial, digamos El País, que prohibieron taxativamente a sus escritores utilizar la palabra género en el sentido de gender. Incluso se llegaron a afirmar cosas como que era un tema casi de identidad nacional, ¿no? En ese sentido nos pareció muy importante, muy interesante trabajar con el vocablo y darles vueltas. Y nosotras entonces escribíamos en prensa también, hacíamos crítica de arte, éramos el enemigo y, por ejemplo, poníamos la palabra
y que lo tradujera a otro. O sea, no, yo te lo voy a poner. Tú verás qué pones en lugar de género en ese sitio, en ese agujero negro que quieres crear. Sabíamos que el problema que tenían ellos es que si tú empiezas a utilizar el término género, entonces tienen que aceptar, tienen que comprender o empezar a intentar comprender una parte importante de la teoría feminista. Si tú prohíbes que se use la palabra, entonces cortocircuitas el pensamiento y ya no puedes seguir avanzando. Se han utilizado neologismos como computadora, pero no género. Entonces eso nos pareció, por eso en ese momento nos dedicamos a acuñar este vocablo. También entre las herramientas que hemos utilizado hemos retomado elementos procedentes de las prácticas feministas radicales de los 70, como en el caso de Carla Lonzi, de quien, bueno, tomamos un concepto, una idea, que es la idea del sujeto imprevisto, que para nosotras se transforma en sujetos imprevistos, y que es una idea que, bueno, veis que presentamos una página del libro de Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel, donde ella habla de estos sujetos imprevistos como unos sujetos que no pertenecen a la dialéctica amo-esclavo, es decir, que se plantean superar esa dialéctica amo-esclavo, liberarse de ese espacio de sujeción. Y esta idea de sujetos imprevistos la planteamos ya, por ejemplo, en Zona F, la exposición que comisariamos en el año 2000, y que se subtitulaba Una exploración sobre los espacios habitados por los discursos feministas en el arte contemporáneo. Esta exposición fue el resultado, bueno, nos hicieron una propuesta expositiva sobre que hiciéramos una exposición sobre el arte de las mujeres desde los años 70 acá, y nosotras dijimos que no. Y decidimos, o sea, les contraofertamos, digamos, que lo que nosotras queríamos hacer era una exposición sobre la influencia de los pensamientos feministas en el arte actual, actual entendiendo en el 2000, ¿no? De ese momento. Entre otras cosas porque había una palabra que estaba muy mal considerada, que era la palabra feminista en ese momento. Entonces decidimos pues, que se recuperara. Hay varias falacias, ¿no? Es decir, normalmente en el mundo del arte y en la crítica y en la teoría el feminismo se sitúa aparte, ¿no? Es como un capítulo aparte. Escribo una compilación con todo sobre un tema y luego le dedico un capítulo al feminismo, ¿no? No, esto es una transversal que está trabajando en todas partes. Es decir, que la mayoría de los artistas que conocéis, sobre todo del contexto anglosajón, han sido educados por profesoras feministas en sus escuelas. Ellos estaban ahí también. Lo que pasa es que nunca suelen reconocer la influencia. Pero ese es otro tema. Pero ellas estaban ahí y estaban dando clase y las clases estaban llenas de chicos y chicas y Mike Kelly estaba al lado de Judith Chicago cuando estaban haciendo el Woman House, o sea que Valdesari estaba también por allí, o sea que había mucha gente implicada. Bueno, estoy pasando diapositivas que muestran algunas de las obras de las artistas que estaban en esa exposición, pero sobre todo quiero incidir, antes de continuar, en el contexto de ese momento y en el porqué de esta exposición también, que habla sobre la influencia de los feminismos. Porque estábamos saturadas de exposiciones de mujeres, entre comillas, ¿no? De esas exposiciones, pues ahora se usa mucho el término mujeril, ¿no? Como exposiciones donde lo importante es que haya mujeres, pero los contenidos de la exposición son lo último que importa, ¿no? Entonces, para nosotras lo importante era hablar de la trascendencia de los discursos feministas en el trabajo de artistas, hombres y mujeres. Es decir, artistas que habían recogido ese legado y que lo estaban utilizando de manera consciente en su trabajo. Para nosotras fue también importante que todas las y los artistas que estaban en esa exposición pues tuvieran una concienciación feminista, fueran conscientes de que estaban pues tirando de ese hilo, ¿no? O sea, retroalimentándose de esos discursos feministas. En el caso, por ejemplo, de Jim Hodges, que esta cortina él la había realizado con su madre, con las amigas de su madre, cosiéndola, retomando esas tradiciones de reunirse las mujeres para tejer, ¿no? Para construir juntas. Y en un contexto de consciousness raising casi, ¿no? Que de repente, pero el artista está reconociendo que está utilizando una metodología feminista para llegar a hacer una obra. Utilizando además materiales muy baratos. Esta exposición, claro, se inaugura en el 2000. Lo que pasó es que, por ejemplo, nosotras, por supuesto, como era una exposición sobre las influencias de los pensamientos feministas, metimos 2 chicos, ¿no?
oficialmente chicos, digamos, pero metimos a Jim Hodges y Yasumara Samorimura, que fueron en la revista más importante de arte de España fueron transformados en mujeres de forma automática. Obviamente, ni siquiera se preocuparon en la reseña crítica, dieron por sentado que todas las personas que exponían eran mujeres. Oyeron feministas y dijeron, ya está, otra exposición de mujeres. Con lo cual, bueno. Pero además es que lo puedes publicar sin ningún problema, porque no sé si sabéis que en arte se puede publicar casi cualquier cosa y luego nadie contrasta ni contesta. Y no tienes vehículo para defenderte de las cosas que se afirman de ti. Ya lo sabréis los que seáis artistas. Bueno, esta exposición que es más reciente, presupuesto 6 euros, cuando va sobre prácticas, habla de prácticas artísticas y precariedad, y es un proyecto que en este caso pues no habla de feminismo en el título, en los contenidos, pero que sí maneja metodologías feministas o que sí se preocupa por acercarse a problemáticas que tienen que ver con la precariedad en el trabajo de los artistas y en el contexto de las industrias culturales. Sí que el proyecto forma parte, nos pidieron que hiciéramos la programación de un non-profit que hay en Madrid y nos pidieron que hiciéramos una programación anual y este proyecto forma parte de una programación más amplia que llamamos punto G por lo de zona F. Punto G, zona F. Para abreviar. Pero punto G era un punto de encuentro. Claro, sí, eso es evidente. Entonces incluía coloquios, incluía dos proyectos expositivos que los dos están aquí. En este, por ejemplo, como decía Elena, la parte de género se quedó camuflada porque las circunstancias están cambiando. Entonces este es un proyecto realizado 10 años después y cuando hablamos de precariedad en el año 2000, la precariedad afectaba mayoritariamente a las chicas artistas. Pero cuando estamos hablando de precariedad en el año 2010, la situación ha cambiado. El artista se ha feminizado completamente. Ya todo el mundo es precario. La idea aquí que planteamos aquí fue que el presupuesto de partida para crear una obra eran 6 euros. 6 euros, ¿por qué 6 euros? Pues equivalen a las antiguas 1.000 pesetas. Que serían como 3.000 pesos. No sé calcular muy bien, pero 3.500 o 3.600 como pesos. $10, más o menos, ¿no? Algo así. Y entonces la idea era que con ese presupuesto, pues los artistas que quisieran podían presentar un proyecto. Era un planteamiento irónico, pero sobre todo era un planteamiento también, o sea, lo que queríamos no era decir aquello de, bueno, fíjate, los artistas, qué maravilla, con nada pueden hacer crear obra artística. Y sabíamos que corríamos ese peligro. Pero sabíamos que podíamos. O sea, que no hay una crisis de creatividad, hay una crisis en la producción artística. El dinero de las producciones artísticas se está derivando a la gestión y la producción está siendo relegada y se le está dejando al autónomo, como diría Julia. El autónomo es la nueva figura del artista, el emprendedor precario, ¿no? Que es ahora mismo también en términos... bueno, es una nueva figura, una nueva clase social que está surgiendo en los países desarrollados, que es el precario cultural. Es una persona que en un momento dado normalmente son hijos de clase media o clase baja que han accedido a la universidad, que se han decantado por las humanidades y que de repente se encuentran con que no hay espacio para ellos. Y el trabajo se ha precarizado hasta unos niveles donde nunca había estado antes. Aquí la estructura de comisariado además fue un poco diferente porque se hizo a través de un jurado abierto. La verdad es que la respuesta se planteó en términos de denuncia creativa, o sea, nuestro proyecto estaba muy claro que era una denuncia y que los proyectos que se presentaron y que fueron al final retomados y presentados participaban de esa idea de denuncia creativa, ¿no? Entonces se hizo a través, como decía, de un jurado y la respuesta fue increíble. La gente trajo proyectos como, por ejemplo, esa escultura que había en el centro, es que un chico cogió con 1 euro, con 6 euros, 6 carritos de supermercado y generó una escultura minimalista por acumulación, que es la que veis en el centro de la sala. O bien otra artista, por ejemplo, lo que hizo fue alquilar su espacio. Nuria Güell alquiló su espacio y entonces la gente que se lo pedía o aplicaba le pagaba 6 euros y exponía, ganó dinero con la exposición. Terminó haciendo negocio. Sofía misma, por ejemplo, se comió un plato de lentejas, como invitando a los demás a ver cómo de qué viven los artistas, ¿no? Ana Matei habló de congelar, hablando de la congelación de los salarios, la congelación de los créditos, hizo también una performance en la que se comía un enorme
helado, se hizo una piñata al final recogiéndose. Hubo unos artistas también que vendieron boletos entre los asistentes a la inauguración por €1 y al final pues metieron los euros en una piñata y bueno, al final fue apoteósico con todo el mundo allí rapiñando para conseguir los euros de la piñata. Y se hizo una manifestación también hablando de qué viven los artistas y caminando hasta el Museo del Prado para reivindicar la necesidad de que los artistas tomemos. No nos engañemos, decimos que se ha feminizado, ¿no? Pero en condiciones precarias es difícil crear. En condiciones precarias una parte importantísima de tu tiempo va dedicado a la mera supervivencia, ¿no? Con lo cual los procesos de reflexión se reducen casi a una corta parte de tu tiempo, ¿no? Bueno, y por último, Permiso para hacer la revolución, que también es un proyecto bastante reciente, que se subtitula Actitudes ante la censura débil y sus modos de funcionamiento, y que tenía que ver con los movimientos 15M en Madrid y que relaciona también los movimientos sociales con los feminismos, pero que sobre todo nosotros nos planteábamos esa idea de permiso para hacer la revolución como hay que actuar y hay que actuar, salir a la calle y reivindicar tus posiciones, pero sin pedir permiso por ello, ¿no? O sea, no necesitamos que nos den permiso. Concretamente en la Puerta del Sol de Madrid para nosotros fue muy... O sea, como que nos defraudó bastante que los movimientos del 15M, cuando llegó el momento de que pues la derecha llegó al poder en nuestro país y les puso un horario para que desalojaran la plaza a las 10 de la noche, pues al final hubo 4 gatos que se resistieron, pero los demás desalojaron a la hora de vida, lo cual fue un poco choqueante. Entonces, para nosotras esa idea de permiso para hacer la revolución era también una denuncia sobre, bueno... Pero también era un juego porque normalmente se sitúa bueno, los pensamientos feministas cuando surgen, sobre todo en los años 70, surgen unidos al marxismo y surgen, no es solamente... a lo mejor en la academia se habla más de la teoría, del psicoanálisis y demás. Cuando estamos hablando de la gente que empieza a trabajar en los años 70, cuando estamos hablando de una Gayle Rubin, cuando empieza a escribir, están hablando de marxismo, están partiendo de un pensamiento de izquierdas y son grupos activistas que quieren un cambio del mundo, pero quieren un cambio del mundo pacífico. Y esto es nuevo. O sea, es nuevo en un sentido tan amplio. Es decir, que es lo que los feminismos sí que ejemplificaron muy bien es cómo podemos coger la teoría y ponerla en la práctica para cambiar el mundo a largo plazo y hacerlo eficazmente. Y en eso, las mujeres que empezaron los primeros grupos de concienciación, los debates que tuvieron lugar en las democracias occidentales, por ejemplo, España en los años 70 no era una democracia, era una dictadura. En una dictadura es prácticamente imposible crear estos grupos de emergencia tan visibles con estas prácticas tan complejas, porque una dictadura es otro contexto. Entonces, esto no surge porque sí en Estados Unidos o en Inglaterra o en partes de Alemania, es que son democracias ya instauradas, donde ya ha fracasado para las mujeres los modelos de liberación que se basaban solamente en la clase social, que son los que proceden del marxismo. Eso ha fracasado, la situación sigue siendo la misma para ellas, por lo tanto hay que repensarse los términos del pacto. Y ahí es donde surgen los feminismos de una forma activa y donde son contundentemente eficaces y que han conseguido una gran revolución mundial en un tiempo relativamente récord sin derramamiento de sangre, lo cual es algo muy importante a tener en cuenta. En ese contexto hicimos esta exposición. Como veréis, había bastante gente del este, digamos, porque una vez que cae el muro, la gente del este sí tiene una conciencia más clara de esa relación entre los pensamientos que proceden de los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX y los feminismos. Igual aquí también, ¿no? Aquí tenéis la figura de Ernesto Laclau, que escribió con Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, se basa en Rosa de Luxemburgo, en un discapacitado como Gramsci, etc. Es decir, que son otros los términos en los que se está escribiendo ahora. Intentamos elegir además artistas que trabajaran con ideas similares a las que nosotras planteábamos, ¿no? Y o sea, que hablaran de la revolución, pero desde una perspectiva crítica sobre cómo se están haciendo esas revoluciones, ¿no? Concretamente, bueno, no quiero que nos extendamos mucho en ir describiendo proyecto a proyecto, pero por ejemplo,
este vídeo de Johanna Billing, Proyecto para una revolución, pues hablaba de cómo es una cámara que recorre el hall de una universidad donde los estudiantes están como esperando para la revolución, ¿no? Esperando a que alguien les diga lo que tienen que hacer, esperando en silencio, esperando parados, todos ellos reunidos. Mientras esperan, la cámara va recorriendo el espacio y ellos van a la revolución, pero ninguno se mueve, todos permanecen allí, ¿no? Que nos parecía muy sintomático de lo que queríamos hablar. Este proyecto Sweet Rivolta que mostramos ahora es otro proyecto que hicimos, que presentamos inicialmente en la Galería Elba Benítez de Madrid y que es anterior a los movimientos del 15M, ¿no? Aquí lo que nos ocurrió fue que como que percibíamos en el ambiente la necesidad de salir a las calles. Todavía no se había producido el 15M, pero nosotros nos planteábamos la necesidad de pasar a la acción. Y fue así como, bueno, hicimos Sweet Rivolta partiendo de la idea de una suite, de una composición musical que se compone de varios movimientos y que, bueno, el número de movimientos que la componen es libre. La idea de la rivolta partiendo de Carla Lonzi, la rivolta feminile, y esta Sweet Rivolta era o pretendía ser una propuesta estética para la acción, ¿no? A nosotros nos gusta el conflicto, o sea, el conflicto nos parece interesante. Es decir, veréis que, por ejemplo, en el texto de Carla Lonzi hemos tachado una parte importante del texto, ¿no? No es que nosotras seamos seguidoras de Carla Lonzi, es que nos parece que parte de las cosas que Carla Lonzi puso sobre la mesa eran muy interesantes. Otras a lo mejor no. Citamos a Carla Lonzi, todos sabéis que el feminismo italiano era bastante homófobo, no reconocía el lesbianismo como una práctica posible, tenían miedo de que las acusaran de lesbianas, es decir, que eso para mí es bastante homófobo. Pero, a la vez planteaba la necesidad de un mundo de mujeres, ¿no? de un espacio donde solo las mujeres convivieran, con lo cual ahí había también... Con lo cual, por ejemplo, Carla Lonzi es una crítica de arte, viene de la historia del arte. Entonces esto también es importante. Kate Millett, que escribe Sexual Politics, es escultora, también viene de las prácticas artísticas. O sea, ahí se están produciendo unos cruces. Cuando Kate Millett escribe Sexual Politics, todo el mundo la adora. Cuando años después se enteran de que es lesbiana, dejan de adorarla. Entonces sufre una persecución importante. Deja de ser invitada, digamos, deja de ser una buena feminista que represente bien al feminismo. Entonces todos estos conflictos a nosotras nos parece interesante tratarlos, sacarlos a la luz y hablar de esto. También usamos mucho esa idea de retomar conceptos en distintos trabajos, ¿no? Y de utilizarlos, pues eso, como decíamos antes, en un comisariado. Sujetos imprevistos están en Zona F, pero están también en Sweet Rivolta, están también en Off Escena, que es un proyecto que igual, si nos da tiempo, después hablaremos. Porque lo que nos interesa a nosotras es utilizar una parte, no solamente los contenidos de la teoría feminista, sino esas formas nuevas de hacer a las que se puede llegar a través de ella. No importar tampoco las formas de lo que, por ejemplo, han podido utilizar en el contexto anglosajón, en algunas cosas han podido ser muy eficaces, que a lo mejor en el contexto mediterráneo pues no van a serlo. Entonces tú tienes que pensar tu contexto y ver con qué te puedes quedar y qué puedes variar. Un método que sí que nos resulta interesante, eficaz, es la apropiación crítica, por ejemplo. O sea, practicar un apropiacionismo crítico. No tanto homenaje, sino que cuestione realmente. Sí, concretamente en este trabajo, que parte de las cortinas de bombillas de Félix González Torres, sí es un apropiacionismo crítico, pero tiene una parte de homenaje, ¿no? O sea, que concretamente en este caso hay sí una parte de homenaje, porque bueno, para nosotros González Torres sí es una figura referente, ¿no? Por la manera en la que ha sido capaz o fue capaz de conjugar las poéticas y las políticas, que es algo también para nosotras esencial, ¿no? Hay un momento en el que parece que aquellos artistas que tenemos un compromiso político tenemos que renunciar a las poéticas para poder presentar nuestro trabajo, ¿no? Es como que si tu trabajo es político, no es poético, no hay una cualidad estética. Hay desde nuestro punto de vista también una especie como de expectativa por parte del mundo del arte, ¿no? Sobre cómo debe ser un trabajo político, cómo debe ser un trabajo feminista, cómo debe ser, qué forma tiene, qué aspecto tiene, qué utiliza.
Y bueno, es cierto que tenemos una tradición de artistas feministas que han tirado pues, de disciplinas sin historia, como la performance, por ejemplo, de prácticas muy fáciles, que costaban poco dinero, pero también existen otras posibilidades, ¿no?, de hacer arte feminista y arte político. Posibilidades que igual no encajan en ese cajón desastre donde nos quiere colocar muchas veces el discurso imperante. No es una escuela, es una forma de hacer, es una transversal. No puede ser fácilmente identificada. Además, en la manera en la que seas difícilmente identificada, lo tienen también más difícil contigo. O sea, por un lado, tu práctica se hace es más difícil de aprender para los demás, pero por otro lado ese territorio inestable nos interesa, ¿no? Esta mañana salía el término, ¿qué es mujer? Bueno, pues en Afganistán lo tienen clarísimo, o sea, no hay ningún problema, allí está muy claro, en otros sitios puede que esté menos claro, entonces aquí esto es interesante saber qué ocurre si pongo sobre la mesa cómo juego con esa categoría en unos sitios o en otros. En la medida que el poder o los poderes fácticos no sepan si eres o no mujer o qué es una mujer, pues se lo está poniendo. No solamente no es que el feminismo tenga un problema porque ha perdido un término, no, es que los demás también tienen un problema, pero gordo, porque no saben cómo te pueden tratar, no saben qué hacer contigo, por lo que tú puedes seguir trabajando al margen de ellos en otra dirección que a ti te interese. ¿Quién lleva las riendas? Las puedes llevar tú. Es una lucha inteligente, ¿no? Es difícil, pero también ocurre con las prácticas artísticas, ¿no? Cuanto más difícil, y eso también nos gusta mucho jugar a los artistas, ¿no? A escapar de las definiciones, a escapar. Mucha gente, por lo que nosotras percibimos, también mucha gente más joven tiene miedo a decir que su trabajo es feminista o miedo a decir que su trabajo es político, queer, que trabaja con las teorías de género, porque piensan que les van a encasillar, ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues eso te permite, vamos a mirarlo desde el lado positivo, ¿no? Te permite estar constantemente en activo, ¿no? Constantemente buscando la manera de escapar a ese encasillamiento y a la vez decir, pues sí, tengo estas fuentes de referencia y ¿por qué no? Mi trabajo se nutre de los feminismos, de las teorías queer, de los estudios de género. Tú también tienes pero también tiene otras lecturas. Y tienes que ver qué etiqueta te molesta, porque etiquetas te van a poner siempre. Entonces claro. Resulta que a lo mejor la de feminista te molesta, pero a lo mejor te conviene que te llamen artista venezolano en un determinado. Y entonces esa la aceptas, de esa estás orgulloso, pero feminista venezolana no. Entonces pregúntate qué hay dentro de ti. ¿Por qué tienes ese problema? Porque al margen a ver, esto es discutible, o sea que luego no lo discutís tranquilamente, pero uno no está fuera, uno está siempre dentro, ¿no? Uno no está fuera de los discursos, uno vive dentro de los discursos. No existe un yo ontológico que es un afuera, que es puro, y un discurso que trabaja por ahí. No, esto está dentro y está funcionando en términos de construcción de la identidad. No hay escapatoria, estás ahí. Bueno, en esta apropiación de las cortinas de González Torres veis que las bombillas están rotas, muchas de ellas no funcionan, es decir, hay una mirada también hacia esa lógica, esas expectativas que podía haber en un momento dado y que, bueno, que desde nuestro punto de vista pues estamos en un momento en el que no terminan de funcionar, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Off-Escena es este proyecto que hicimos en Matadero Madrid, que es un antiguo matadero que tiene una sala frigorífica donde se hacen proyectos site-specific. Nosotras, también en Sweet Revolta, que habéis visto antes, trabajamos mucho creando proyectos para el mismo espacio donde esos proyectos se van a exponer. Es decir, nos gusta convertir el espacio de exposición en el plató de grabación y que el público cuando asiste a ver el proyecto en realidad está paseando no por la sala de exposiciones, que también, sino por el mismo lugar donde ese trabajo se ha gestado y donde se ha desarrollado. Esto nos ayuda a que pueda desvelar las estrategias narrativas, que sea consciente de que lo que está viendo es una narración y que sea consciente de cómo se puede ir construyendo, ¿no? Sacarle un poco del limbo. De cómo se construyen las ficciones, de cómo se relaciona con el espacio expositivo y cómo ese espacio expositivo como espacio de producción también pues empieza a tener una identidad también cambiante. En el caso de Sweet Revolta que hemos visto antes, el vídeo se rodó en la galería donde después se expondría. En el caso de Matadero Madrid,
lo que hicimos fue diseñar un escenario, que es el que veis aquí, que es el escenario donde se iba a desarrollar toda la acción de off-escena. Alrededor del escenario había unos andamios. Hemos trabajado mucho con la idea de construcción y de utilizar elementos de andamiajes que nos llevan a entender esa idea de construcción. Y toda la acción, digamos, se desarrollaba detrás del escenario. Tú recorrías los andamios y la pantalla de proyección donde veías lo que era la obra, pues estaba justo en el backstage, ¿no? En la parte de atrás. Tenías que rodear todo para poder ver lo que había que ver. Este proyecto lo desarrollamos, bueno, a partir, primero en el espacio de la cámara frigorífica del Matadero, nos planteamos qué hacer en ese lugar, ¿no? Y la verdad es que es un sitio con una memoria bastante fuerte, tiene una puerta metálica que se cierra con un golpe seco. Y lo primero que nos vino a la cabeza fue la idea de encierro, ¿no? De sensación de claustrofobia. Y entonces, bueno, decidimos por qué no trabajar con mujeres que tuvieran en su experiencia vital muy clara cuál era esa idea de encierro. Normalmente, había comentado antes, Soledad, trabajamos con gente que es amateur, es decir, quizá para utilizar un método brechtiano de distanciamiento y evidenciar más cuáles son los mecanismos a través de los cuales se van construyendo las identidades, ¿no? Y entonces, cuando uno no tiene una cierta experiencia, construye también con más libertad porque no está disciplinado, ¿no? Entonces es indisciplinado aunque sea no voluntario. Entonces, en este caso, por ejemplo, decidimos que queríamos trabajar con estas mujeres que iban a saber perfectamente lo que era no ser libre, pero no queríamos... Eran mujeres que estaban en ese momento en la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid. Lo que no queríamos era ir nosotras a trabajar a la cárcel, sino poner a la institución en el brete de sacarlas a ellas de la cárcel para tener que venir a trabajar fuera y poner toda la maquinaria en marcha. Y bueno, conseguimos que 4 mujeres pudieran venir a trabajar con nosotras y toda la idea fue que desarrollamos conjuntamente con ellas fue desarrollar un musical, ¿no? Claro, la musical que planteamos era, en principio les dijimos que nos apropiamos de una película que era Si yo fuera rico, ¿no? Y el musical se iba a basar concretamente de la música de la película, ¿no? en ese musical de Si yo fuera rico. El violinista en el tejado. Entonces, claro, cuando presentamos el proyecto en las mismas instituciones penitenciarias, también decían, claro, si yo fuera libre. No, la cosa es si yo fuera rico. O sea, si yo fuera un hombre rico, ¿estaba yo aquí? Digamos que todo el desarrollo del proyecto con ellas fue partiendo de esa pregunta, ¿no? Si yo fuera rico, ¿creéis que si yo fuera rico, estaría en la cárcel? Y bueno, a partir de ahí pues fuimos desarrollando también las letras para el musical y bueno, pues tener en cuenta toda que la acción. En realidad las cárceles de mujeres, por lo menos en España, podrían desaparecer prácticamente todas menos una, si los delitos fueran solamente así como delitos violentos y demás. La inmensa mayoría de la gente está en la cárcel por tráfico de drogas, con unas penas de a lo mejor por intentar pasar por la frontera algo de droga, 6-7 años efectivos de cárcel. Mientras que si desfalcas, como estamos viendo recientemente en los gobiernos, 300, 400 millones de euros y demás, 2 añitos igual y no cumples nada. O sea, que está muy claro quién va a la cárcel y por qué va, y es bueno que hablar de ello. Bueno, pasamos al proyecto Abarraocas y Céspedes. Este proyecto parte también de un encargo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el que se nos plantea trabajar con el contexto, con el entorno del Centro de Arte y concretamente en Andalucía. Y bueno, a partir de nuestra investigación, pues, y bueno, buscando algún personaje que pudiera servirnos, nuestra idea principal era hacer algo que pudiera llevar las teorías de género, nuestras inquietudes también desde posiciones queer, a escuelas, institutos y que fuera un proyecto que no solo estuviera pensado para desarrollarse en un espacio de arte contemporáneo, sino que pudiera trascender también ese lugar y utilizarse como una herramienta didáctica. Ahí nos pusimos en una especie de tarea. Dijimos, bueno, esto va a tener lugar en Sevilla, entonces, bueno, pues vamos a intentar trabajar con algo que sea cercano. Es decir, que todas estas... A ver, hay términos como queer que es que ni siquiera tienen traducción. Es decir, que es que el concepto es muy difícil de entender. Es
Es decir, que a un hispanoparlante el término queer le parece hasta divertido, ¿no? Es como estupendo, ¿no? Es un insulto muy grosero. Y es un insulto que cuando lo empezaron a utilizar había gente que se rebelaba muchísimo contra la estrategia queer de coger el insulto y devolverlo. Había gente que no podía, no tenía la fuerza para coger ese insulto y devolverlo. Sobre todo de determinadas generaciones, ¿no? Sí, se convirtió en algo de la gente más radical y más joven porque los demás no podían hacerlo. Es decir, pero para nosotros queer es como, me lo pongo en la camiseta. O sea, es cool, suena queer. Está totalmente asignificado. Entonces, claro, para nosotros el sentido es muy diferente, ¿no? Por eso también cuando decíamos antes que hemos intentado buscar términos que pudieran servirnos desde nuestro propio idioma, como la idea de degenerado, pues nos son a lo mejor mucho más útiles, ¿no? Aquí teníamos un problema. Queríamos hablar queríamos llevar estos debates a institutos y universidades, como decía Elena, y entonces necesitábamos un referente cercano, así que nos pusimos a mirar. A veces habría que leerles la cartilla a los teóricos, ¿no? Tienen que hacer más trabajo, hay que trabajar más, hay que ir más a los archivos y hay que trabajar más. Y hay que buscar referentes que te sirvan para estudiar las problemáticas en otros contextos. Así que nos fuimos a buscar un referente que nos sirviera, sin saber lo que buscábamos. Entonces nos encontramos con un personaje que alucinamos bastante porque no entendíamos por qué no había más literatura o se había analizado ese personaje con más intensidad dentro de los estudios de género en España, por ejemplo. No lo entendíamos. Era un personaje del siglo XVI que se llama, nace Elena de Céspedes y es una persona que nace esclava, nace mulata, de madre africana y de padre español, no se sabe, se supone que es hija del amo, y entonces que nace analfabeta y que con el paso de los años se convierte en la primera titulada en medicina que se conoce, en cirugía, que no es en medicina, perdonad, era otra práctica, digamos, era como una carrera técnica frente a una carrera superior, que dirían, pues conocida en Europa. De repente no... Para llegar a ser cirujano, ella se viste de hombre y vive como un hombre en realidad. Desde nuestra perspectiva, quizá podríamos pensar que era un transgénero, transexual, no podemos saberlo. Esos son términos de identitarios nuevos. Lo que sí sabemos es que la Inquisición pues la juzgó. Y bueno, nosotras la verdad es que cuando nos encontramos con esta persona del siglo XVI, hasta que no fuimos al Archivo Nacional y vimos las actas de la Inquisición donde habían juzgado a Heleno de Céspedes, no nos podíamos creer la historia, nos parecía que era como irreal. Tuvo un problema y es que se casó por la Iglesia con otra mujer. En el siglo XVI. Y entonces la pillaron. Y les costó pillarla, porque les costó mucho. O sea, la historia es realmente rocambolesca, ¿no? Porque como sabía cirugía, pues toreó incluso bastante a los jueces de la Inquisición. Es decir, a ella no la juzgó la Inquisición por vestir las ropas del otro sexo en esa época, sino por bigamia. Sí, porque cuando era joven la casaron con un albañil, tuvo un hijo. Y entonces luego dejó al albañil y al hijo, se fue, y al casarse por la Iglesia con otra mujer, entonces incurrió en un delito de burla del sacramento. Y es entonces cuando la Inquisición entra a juzgarlo, ¿no? Y bueno, Heleno de Céspedes pasa por toda una serie de exámenes médicos para dilucidar si es un hombre o una mujer. Y de hecho el urólogo de Felipe II en la época pues, comete uno de los mayores errores de su carrera cuando decide que es un hombre y que además está bien dotado. Lo certifica. Lo certifica, firma la carta y entonces pues Heleno de Céspedes con esa carta se casa. Había habido dudas sobre, uno de los, no sé cómo se llama en ese momento, el cura que quería casarla o casarlo, ve que es muy imberbe, duda un poco y dice que quiere un certificado que diga que es un hombre. Y es entonces cuando entra en juego el médico, ¿no? Entran temas de raza también. Como es de origen africano, entonces no podemos identificar el género.
Si veréis, gran parte de las pensadoras y de las personas que trabajan en feminismos y también en temas de género en Estados Unidos, es uno de los grandes problemas, es cómo cuando de repente hablamos de el otro, no sabemos identificar al otro. Entonces, en parte a su origen racial, podía permitirse una cierta ambigüedad en algunas cosas y la gente lo entendía como ese misterio de la gente que viene de otros sitios, ¿no? De ese extranjero. ¿Y qué hacemos nosotras con esa historia tan golosa y tan increíble? Claro, decíamos, bueno, es que ponernos a rodar una especie de vídeo de época, pues es como de locos. Pero queríamos además que Céspedes, para nosotras es Céspedes, no es Helena ni es Heleno, sino que es Céspedes a secas, como se hacía llamar en su momento. Céspedes queremos que Céspedes se conecte con nuestra realidad contemporánea. ¿Y cómo hacemos para establecer esa conexión? Pues con Alex. Alex es nuestro personaje actual. Alex en ningún momento de nuestra película sabemos si es un hombre o una mujer. Cada cual decide lo que quiera pensar. Y Alex es un fotógrafa que está intentando documentar los escenarios donde se va a rodar una película sobre Céspedes. Entonces, mientras está buscando esos escenarios donde rodar la película, se va encontrando cada vez más cerca de Céspedes, ¿no? Se va encontrando con que tiene muchas cosas en común con Céspedes, a pesar de que Céspedes vivió hace muchos años. Y bueno, y en ese viaje casi hacia el interior de sí mismo, de nuestro Alex, se desarrolla pues nuestra propuesta. Estas identidades, Abarrao. claro, en el caso de Céspedes, la defensa que tuvo es defenderse como hermafrodita, porque si eres hermafrodita, la Inquisición no te condenaba, porque eso Dios no se equivoca, y si eres un producto de Dios no puedes estar equivocado, por lo que te salvas. Entonces hay que tener en cuenta en las defensas, llevamos milenios definiendo hombres y mujeres, construyendo hombres y mujeres, e intentando naturalizar la diferencia de género, milenios. Y eso tiene un resultado, o sea, nosotros siempre decimos, la educación funciona, obtienes lo que das. O sea, pero funciona bien, ¿eh? Que cuando uno va a un sitio y ve que la gente es mal educada es porque ha sido educada de esa manera. Cuando uno entra en el servicio y le dicen que se ha equivocado, cuando quien se está equivocando es quien te dice que te has equivocado, pues es porque hay una educación que ha funcionado, ¿no? Y porque hay lo que nosotras llamamos policías de género que están en todas partes, o sea, son ciudadanos y ciudadanas que se erigen en policías del género y que deciden decirte a ti cómo tienes que comportarte, dónde tienes que entrar y por qué. Porque una de las cosas que más desestabiliza a las personas es pensar que aquello fundamental que consideran la base de su existencia puede ser un simple constructo. Es decir, que algo tan importante en la vida de alguien que la condiciona desde el principio hasta el final, como ser hombre o ser mujer, pueda ser una simple construcción social y que realmente puedas modificar la sociedad en grado extremo si pones en cuestión esa construcción. No que existan mujeres biológicas o hombres biológicos e in-betweenes, sino que vas a poner, si pones en cuestión la heteronorma, quizás, si lo digo así, heteronorma, al poder no le hace tanto daño, porque incluso les va a costar entender la palabra. Que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido es la aparición en este último siglo de los heterosexuales, que son nuevos. Claro, ahora la gente se tiene que definir como heterosexual. Esto no ocurría antes, ellos eran los normales y los demás eran los homosexuales. Pero la heterosexualidad es una identidad nueva, es interesante. Muy interesante. También la paternidad, entendida como se entiende ahora, la paternidad es totalmente nueva. Antes los padres se deshacían de sus hijos no naturales, tranquilamente, y ahora, sin embargo, los reivindican por juicio. O sea, que es algo real de hace unas décadas. Bueno, terminamos con una breve incursión en el proyecto Casting James Dean Rebelde sin Causa, que es un proyecto también muy performativo, queréis, donde hicimos una llamada abierta a la gente que quisiera colaborar para hacer a mujeres biológicas que quisieran colaborar haciendo de James Dean en una escena de la película Rebelde sin Causa. Una escena que a nosotros habíamos seleccionado porque es una escena donde el personaje, donde el protagonista como que
acusa a su masculinidad, ¿no? Culpa a su falta de masculinidad de haber cometido casi un asesinato, ¿no? Sabéis que en la película hay una lucha de coches entre dos líderes de las dos bandas de adolescentes y entonces, bueno, pues uno de los líderes cae por el precipicio y muere, y cuando James Dean vuelve a casa esa noche y bebe un poco de leche, cosa muy americana, muy hollywoodiense, pues se plantea, está hecho polvo, ¿no? Porque ha ocurrido esto y él piensa que en cierto modo él no debería haber aceptado participar en esa carrera en la que se jugaban la vida de una forma estúpida, y entonces dice que, bueno, que le llamaron gallina y que el hecho de que le llamaran gallina fue lo que le hizo decidir participar. Entonces, bueno, nos interesaba esa escena es la que nosotras invitamos a la gente a que la hiciera, ¿no? Y que echara mano de lo que cada uno personalmente pensara que es hacer de James Dean en la película. En realidad, la escena nos interesaba porque dejaba muy claro, bueno, nosotros hemos trabajado mucho con el cine de Hollywood y con la construcción identitaria que ese cine, que se ha distribuido por todo el mundo, ha llevado a construir un tipo de hombres, un modelo de hombres y un modelo de mujeres muy claros, ¿no? Entonces, esta parte de la escena nos interesaba mucho porque dejaba claro que la masculinidad se pierde en una palabra. Es decir, que la construcción identitaria casi más débil que hay. Porque si te llaman gallina, todo tu mundo se tambalea. O sea, que es muy sencillo combatirla, digamos, si quieres. Entonces, el casting lo que hicimos, claro, la gente decía, no sé, ¿lo hago bien o mal? Bueno, el casting es cuando le dices a la gente o la invitas a hacer un casting, la verdad, no sé, si habéis visto los actores profesionales, también los castings son muy difíciles de hacer. Todo el mundo lo hacía bien. Sí, porque lo que nos interesaba era ver... Es que no hay bien o mal. Claro. Cada uno interpreta el papel del género como bien le parece. Y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, en realidad. A nosotros lo que nos interesaba era ver que al final son 16 chicas haciendo de James Dean y cada una recurre a cosas completamente diferentes, a gestos completamente diferentes, posicionamientos, poses distintas para intentar replicar la masculinidad, ¿no? Una masculinidad que además, dependiendo de la generación, porque había gente que vino al casting de distintas generaciones, pues había mujeres mayores para quienes James Dean pues era un ejemplo de pues muy andrógino, ¿no? Pero sin embargo para otras chicas más jóvenes les parecía que era un chulo. Entonces ahí había como diferentes maneras de acercarse también a un personaje construido desde Hollywood, que además ha impregnado muchísimo las lógicas de la construcción de la masculinidad en películas posteriores, ¿no? Y si os fijáis en James Dean, en Rebelde sin causa, y vais buscando cómo se replican sus poses y sus actitudes en actores en películas posteriores, ¿no? Y en actores actuales reconocibles, pues hay una constante repetición, ¿no? de ese... Nuestro interés en la masculinidad o en la construcción de la masculinidad es porque se habla mucho de la construcción de la feminidad y en un momento dado se plantea, bueno, la masculinidad es una construcción como lo puede ser la feminidad. Lo que nos faltan son imágenes. Entonces lo que nosotras queríamos era hacer imágenes. La gente cree que lo masculino no es, digamos, lo natural, lo femenino es una construcción. Este es como, a grosso, dicho de una manera grosera, lo común, ¿no? Cuesta tanto tiempo construir lo masculino como cuesta lo femenino, toda una vida, ¿no? Pero desde luego unos cuantos años de aprendizaje intenso. Y lo que nos interesaba era ver cómo otro cuerpo biológico podía llevar impuesta la masculinidad de una forma bastante natural como para generar confusión. No en algo que es más fácil de hacer, pintura puedes falsear más, fotografía, una foto fija también es más fácil de manipular, vídeo ya es otro tema. Ya hay más movimiento y las cosas se complican. Entonces hay pocas imágenes que sean. De hecho, por ejemplo, si veis las imágenes de Hollywood de actrices interpretando papeles masculinos, en todo momento no intentan ser masculinas. O sea, incluso voy a ir más a la cultura más popular, ¿no? Incluso cuando hablan de llega una moda masculina en las mujeres, veréis que tiene muy poco de masculina, ¿no? O sea, solo la puedes entender como masculina en una visión muy estrecha de lo que es lo femenino. En esas visiones estrechas de lo masculino y lo femenino, ahí nos vamos a perder. No sé si ponemos un fragmento de algún vídeo, ¿sí?
podemos poner... Bueno, vamos a poner un fragmento de Abarra o Caso Céspedes. Espero que funcione porque no hemos hecho ninguna prueba, no sé si irá bien. Esta película no va a ser un documental. Alex, nuestro personaje, está revisando unos papeles en los que se le asigna su siguiente encargo. Su trabajo consiste en localizar exteriores para situar la acción. La película gira en torno a Céspedes, un personaje olvidado por la historia, pero que sin embargo, y para intranquilidad de muchos, fue real, como lo demuestran las actas de su juicio inquisitorial. El resumen que aparece en la portada de las actas reduce a unas pocas líneas el significado de toda una vida de transgresión. El juicio y la defensa del orden imperante configuran un relato que rozaría la literatura fantástica, si no fuera trágico. Nos queda el recuerdo porque algunos actos considerados criminales fueron meticulosamente registrados en los archivos. Como, insistimos, el film no será un documental, Alex tiene mayor libertad para enmarcar las tomas y puede dejarse llevar por su instinto creativo. Alex no elige la película, solo fotografía los espacios, pero para obtener buenos resultados, quiere conocer en profundidad la acción que tendrá lugar en ellos. Su referente, Céspedes, nació en torno a 1545. Era esclava, mulata, probablemente hija de su amo, quien le dio el apellido y el nombre de su ama, Helena. Nació en Alhama, en Granada. La casaron y tuvo un hijo al que posteriormente cedió. Después decidió vivir como un hombre. Fue soldado en la Guerra de los Moriscos y se trasladó a Castilla. Un personaje arriesgado que terminó convirtiéndose en cirujano y casándose con una mujer. La denunciaron. Oficialmente, Céspedes sería la primera mujer titulada en cirugía de la que se tiene noticia hasta ahora. Para conseguirlo, tuvo que examinarse como hombre. Se dijo hermafrodita. No había otra salida. Quizá lo fuera, dicen. ¿Dónde se quedó Céspedes? ¿En qué parte del camino decidió que debería saltar de un lado al otro o en qué parte del camino los demás decidieron que no podía vivir en medio? Alex también camina de un lado al otro y ahora camina con Céspedes. Realidad y ficción pueden fundirse en los jardines y más allá. Ese es el trabajo de la fotografía. Ambos géneros y una necesidad morbosa de adjudicarles un sexo y una sexualidad ortodoxa. Dicen que el presente es producto del pasado. ¿Pero el pasado de quién? ¿Qué sabemos nosotros de la historia? Céspedes fue como este ombú, un ombú importado y trasplantado a España, un mulato entre cristianos viejos, hombre o mujer o las dos cosas, árbol o arbusto o hierba gigante quizás.
Bueno, yo creo que ya... Muchas gracias, Elena y Ana. Quisiera invitar a Julia que nos acompañara en la mesa para dar inicio a preguntas, comentarios, a un poco de diálogo. A pesar de que la jornada ha sido larga, me imagino que habrá algunas y algunos de ustedes que quisieran, o insisto, comentar o hacer alguna pregunta. Sí, allá. Tengo dos preguntas, que una es primero para Julia, que Julia habló sobre arte feminista en Latinoamérica y creo que no tocó nada de arte que hicieran biohombres o hombres. Y para mí, no sé, creo que personalmente me conflictúa un poco eso, siendo que hay producción artística de hombres. Igual me interesaría saber por qué no lo tocaste. Y en ese sentido, cómo, porque a mí lo que me pasa con esto un poco es que siento que la concepción de arte feminista que se tiene en general en Chile es que es solamente como para mujeres. Entonces, como seguir manteniendo esa lógica y sobre todo, no sé, en este caso en la ponencia, de incluir solamente mujeres es como reafirmar ese discurso un poco. Bueno, eso es lo que me pasa, no creo que sea así. Y para Ana y Elena, primero que me gustó mucho todo, que creo que algo que nunca acá en Chile se da, que en general es hablar desde nuevas identidades, de nuevas construcciones de identidades, y sobre todo con lo que me pasa a mí con su tema, es que para mí conflictúa mucho es el término queer, que en realidad acá en el español deviene un poco de lo abyecto, de lo marginal, y cómo esa experiencia que hoy en día está muy de moda y se ha institucionalizado, afecta a personas que han vivido la experiencia de ser marginado de una sociedad y que se está metiendo dentro de una institución. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso. Ok. Primero que todo, me disculpo en cuanto a no organizar mejor el tiempo, pero sí incluyo en mis investigaciones a biohombres. Y claro, no sé, para poder leer al respecto, prontamente va a estar mi tesis doctoral publicada en Cibertesis, donde sí trabajo otros temas, no sé, por ejemplo, las chicas de la CUD, Jessica Calderón, que es colombiano, bueno, la misma Claudia Rodríguez, en fin, pero no, es solo por una cuestión de tiempo y quizás de mal organizar mis imágenes, pero sí las hay. Y bueno, decirte que además son 4 décadas, pero los hombres, los biohombres, no han estado haciendo práctica feminista, sino se han reivindicado hasta ahora, en la última década de este siglo. Solamente por eso, y porque como me quedé mucho en los 70 y en los 80, claro, no quizás avancé hasta en esta pseudo línea cronológica que estuve navegando, pero no es mi intención. Y sí lo recojo en otras investigaciones y eso. No sé qué más te podría decir. Bueno, hemos comentado brevemente que la idea de lo queer, efectivamente, desde nuestro contexto, es una idea, para nosotras ha sido útil. También es verdad que nosotras la vivimos en el contexto anglosajón cuando lo queer estaba en efervescencia y estaba naciendo. Entonces lo hemos vivido en propia carne. Aún así, no lo hemos vivido en propia carne como el que vive, como el que vive un insulto reconsiderado, digamos, ¿no? No éramos extranjeras al término. Sí, y por eso creemos que, yo creo que sí que es una teoría útil para las personas como nosotras que vivimos en el día a día
pues muchas veces situaciones de discriminación todavía hoy, o situaciones de dificultad en ese día a día, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero siempre estando atentos y atentas a revisar los términos, ¿no? A revisar cómo nos afectan a nosotros y hasta qué punto se han hecho intentos, por ejemplo, se han hecho intentos de traducir la teoría queer por teoría torcida, que no han funcionado. Ahora se usa mucho el término queer. Beatriz Preciado, por ejemplo, en el Reina Sofía en Madrid, pues planteó la Internacional Queer, utilizando el término queer pues con su transcripción fonética al español, ¿no? Queer, C-U-I-R. Para hablar de las nuevas prácticas que pueda estar, sobre todo en Latinoamérica, que es donde más se ha popularizado el término. La relación, de todas formas, el ser asumido por la institución, eso va a ocurrir. O sea, lo siento, pero va a pasar. Va a pasar al feminismo y le va a pasar a cualquier forma de pensamiento. O sea, siempre la institución va a fagocitar todo lo que pueda y lo va a domesticar. La institución es muy rápida, además, y está muy atenta también a todo eso, porque le interesa desde un punto de vista casi de marketing, ¿no? Entonces, es muy sutil también en su forma de aproximarse y a veces es curioso cómo concretamente desde el arte no solo fagocita, sino que yo creo que por eso a veces yo veo muchos activismos que se mueven dentro de los espacios del arte sin saber responder, no tienen las herramientas suficientes de conocimiento de las prácticas artísticas como para poder responder a veces a esa manera que tiene la institución de fagocitar, ¿no? La práctica activista. A nosotras, de hecho, alguna vez nos han dicho que trabajamos desde el museo, desde las galerías importantes y, claro, ¿cómo se puede ser activista desde ahí? Bueno, yo creo que hay que ser activista en todas partes o hay que intentar hacer activismo desde distintas posiciones. Cada uno también elige desde dónde se está moviendo, pero se puede hacer. Lo que pasa es que es complicado. El contexto cada vez va a ser más complejo, porque antes tú podías estar durante un tiempo teniendo una actividad en los márgenes y no se comunicaba, pero ahora ya no. O sea, con las nuevas tecnologías prácticamente casi todo lo que se va produciendo en el segundo intenta ser fagocitado, tanto por los medios de comunicación como por las instituciones y demás. Intentan como mostrar lo que ocurre en la sociedad, comillas, pondríamos, ¿no? Y están operando sobre eso. Con respecto, por ejemplo, a lo que ha pasado, la relación, por ejemplo, a veces entre la teoría queer y la teoría feminista, dicen es difícil. Bueno, lo que es la teoría queer surge del seno más íntimo, si quieres, de la teoría feminista. Es Teresa de Lauretis la primera que utiliza el término teoría queer. Y no lo utiliza críticamente porque está como asustada de lo que va a ocurrir, o sea, está previéndose lo que va a ocurrir. Pero cuando Judy Butler escribe Gender Trouble, lo escribe en el seno interno de la teoría feminista. Lo que está haciendo es trabajar en torno a las problemáticas que plantea el término género. Y Judy Butler es una académica, y Teresa de Lauretis es una académica, y Gayle Rubin surge desde la academia. Es decir, no existe esa cosa de la academia va por un lado, yo voy por el otro, que estamos todos mucho más imbricados de lo que queremos. No podemos, digamos, plantear una escisión radical entre las cosas. La cuestión es cómo dialogarán. Por ejemplo, en nuestro contexto, en el contexto español, era muy difícil que la gente entendiera, es decir, la formación en feminismo era muy baja. Cuando surge prácticamente lo queer, casi no se ha tenido formación feminista. No solamente, es que yo soy muy tendente a estas cosas, pero hay que tomármelo todo con matices. La inmensa mayoría de la gente que se movía en torno a los feminismos se movía en torno a un feminismo ilustrado. Gente como nosotras era como rara avis. O sea, una cosa difícil. O sea, ahí incluso también tuvimos que crear contexto. Y desde lo queer se va a tener que crear contexto y va a haber que decidir dónde se quiere estar o no, pero tener también en cuenta que, por ejemplo, en el caso español, que es un caso interesante para estudiar por lo que está pasando, muchas prácticas queer surgen en el museo. Es una institución que yo sepa. Un museo de arte de Barcelona o un museo de Reina Sofía es un museo. O sea, no es, aunque el museo pero el museo quiere cambiar. Y tú estás dentro del museo pero estás fuera. O sea, es interesante ver cómo se está desarrollando la relación. Pero hay que mantenerse muy atentos a los acontecimientos.
Hola, buenas tardes. Es que me parece interesantísimo el tema y la pregunta que has hecho, pero yo tengo otra percepción distinta. O sea, si he entendido bien, planteas que es un problema que desde posiciones críticas queer o feministas hagas un trabajo y acabes englobado o asumido por una institución como el museo, o sea, que se institucionalice lo que se supone que es una posición crítica, ¿no? Esa era un poco la pregunta que me ha parecido que hacías. Pero yo creo que los procesos de institucionalización, cuando contestabas tú, Ana, del feminismo o de lo queer, en realidad son actos súper perversos que, a ver si sé explicarme. Yo lo que creo que ocurre es que hay un acto de vaciado, los significantes quedan vaciados de su significado. Hay una redefinición del término, porque el feminismo institucionalizado, lo que entendemos por feminismo, ojalá las instituciones se convirtieran en feministas, ojalá las instituciones se convirtieran en queer. Eso sería la aceptación y la adopción y realmente la absorción del feminismo o de lo queer. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que vacían de contenido el término feminista, lo utilizan en el sentido, es un acto muy perverso de resignificación. El significante pasa a significar otra cosa, que además confunde a las feministas, a los feministas y las queer, porque tenemos que estar redefiniendo todo el rato incluso el significante. Entonces, los museos no se han convertido, los museos no contemplan el sexo, el género y la sexualidad como categorías, como construcciones sociales, no. Siguen usando el relato de la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, no hay una apropiación real. Lo que hay es una perversión y vaciado de contenido de los significantes feminista y queer, desde mi punto de vista. De los significados, ¿no? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que a veces se hace una institucionalización muy formalista. Si quiero. Hola. Bueno, lo acaban de desarrollar un poco, lo que quiero preguntar, pero quisiera ahondar un poco más bueno, esto va para Elena y Ana. Ana, tú mencionaste que había un naturalizar la diferencia de género. Quiero que lo vincule un poco con esta tensión o distanciamiento que existe entre el feminismo y las teorías queer. ¿Tendrá que ver con que las teorías queer plantean una superación del género de frentón? Quisiera entender un poco más eso. En términos estrictos, las teorías queer lo que plantearían, siguiendo a Butler, sería que todo es género. Es decir, que en términos estrictos el género es lo que no se habría superado. Es decir, lo que se diría es que estamos inscritos como humanos, digamos, estamos inscritos dentro del lenguaje y digamos que nosotros tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo no marca unas diferencias sustanciales más allá de cómo lo hemos ido construido y moldeando a lo largo del tiempo, dentro del lenguaje, por supuesto, que es lo que utilizamos para pensar. Eso sería así un poco, en términos estrictos, la relación que tendría lo queer con el género. A mí me resulta muy difícil, bueno, lo queer, si el feminismo de la segunda ola, digamos, es relativamente reciente, si lo consideramos en términos de temporales, lo queer es mucho más reciente todavía. Entonces, a nosotras nos resulta complicado hacer afirmaciones categóricas sobre dónde está cada uno y qué va a ocurrir, porque está todo el rato fluctuando, las cosas están fluctuando. La separación sí es verdad que se debió en un momento determinado se produce una cierta separación que es irreal. Quiero decir que, por ejemplo, una persona como Butler es una activista feminista que está en muchos foros y en muchos congresos y está en reuniones constantes con grupos activistas, o sea que esa separación, por ejemplo, en su caso no se da, ¿no? Pero sí un posicionamiento crítico hacia los discursos feministas. De ahí nace, o sea, de hecho, lo queer nace un poco en esa posición crítica hacia los feminismos y hacia muchas actitudes de los feminismos, sobre todo de rechazo hacia determinadas posiciones menos académicamente institucionalizadas, ¿no? que tenían que ver, pues, por ejemplo, con mujeres masculinas, con actitudes, con una mujer alejada de la idea de mujer biológica. Entonces, ahí es donde también Butler lo vive en primera persona y, de hecho, ella en su libro, en Gender Trouble, habla muchas veces de su propia experiencia personal, ¿no? Yendo a reuniones feministas
asistiendo y viendo, viviendo en propia carne cómo esa relación muchas veces pues es una relación difícil. Luego también tienes que ver lo que son los contextos históricos. Es decir, en Estados Unidos en los 70 se crea la figura de la lesbiana como una figura política. Es decir, se empieza a identificar, y es el caso, es lo que le echan, digamos, en cara, entre comillas, a Adrienne Rich, el convertir a la lesbiana en una figura política, en unir la sexualidad con la identidad política. Lo que le dirían, eso obligó a recontestar, y lo que se les viene a decir, bueno, una cosa es ser feminista lesbiana y otra cosa son las prácticas sexuales lesbianas, que además no tienen por qué ir unidas a una actividad política radical, ni por esa razón tiene siquiera por qué intentar construir un nuevo orden socioeconómico ni nada. Es decir, que en estos contextos de debates es donde van surgiendo. Realmente la teoría de género tenía que surgir, supongo, en ese contexto, porque los debates de esa época son muy complejos. Cuando te vas a las fuentes y empiezas a leer, son muy complejos. No se pueden dar, por ejemplo, en un país recién salido del franquismo, es que ese debate no se puede dar. Es que es ridículo plantearlo siquiera. Incluso te diría que en ciertos aspectos hasta difícilmente se habría dado la figura de una feminista lesbiana como una figura política si no se hubiera importado. Pero, por ejemplo, en el caso... Había otras cosas que se dieron de forma diferente. Nosotros cogemos a Lonzi porque coge los métodos de concienciación y al llevarlos a Italia los modifica también bastante, ¿no? Los resultados son diferentes. Y luego ten en cuenta que nosotras nos aproximamos a las teorías queer y a los feminismos desde la práctica artística. Es decir, somos teóricas a la fuerza. No somos teóricas, digamos, de formación teórica como una historiadora del arte, o sea, sino que, y por eso también nuestra manera de aproximarnos a veces es caótica y creemos que la herramienta de la práctica artística nos sirve para hacer lo que hemos llamado el asalto a la teoría, pero que es un asalto bastante forzado, o sea, que es organizado relativamente, es como tengo que asaltar la teoría, no me queda más remedio, en nuestro caso pues porque hay un momento en el que empezamos a leer para entender mejor lo que está pasando, para entendernos mejor a nosotras mismas también como sujetos pensantes que hacen arte o que producen proyectos artísticos, pero digamos que nuestra posición ahí es una posición pues que yo diría eso, ¿no? Caótica, si quieres. Pero esto mismo le pasó a las primeras feministas y esto mismo les pasa a muchísimos teóricos queer que tienen que construir discursos identitarios de la nada, ¿eh? O sea, que forma parte, es interesante ver cómo emergen esos discursos. Hola, me llamo Jorge y mi pregunta va para Julia. Quería saber si, como se habló de los colectivos Fuerza Latinoamericana Feminista, quería ver si existe alguna interconexión entre toda Latinoamérica o las mismas fuerzas feministas que están constantemente en lucha, incluso ahora. Si existe esa interconexión o una lucha en conjunto, y si es así, ¿qué discurso o a dónde se orienta Latinoamérica como lucha feminista? No sé si se entiende. Sí, a ver, no sé si te respondo bien y a ver si lo entendí. Como colectivos de arte, no existe como una mirada así latinoamericana o hay encuentros feministas que incluyen el tema del arte, pero no hay como propuestas, por ejemplo, o sea, hago la diferencia, dentro del movimiento feminista latinoamericano no existe como un grupo o una idea general de América Latina desde el arte feminista. No sé si me explico. Que hay diferentes grupos en distintos lados, pero no se encuentran, no trabajan articuladamente y no se encuentran, o sí hay muestras en los encuentros feministas latinoamericanos, pero no hay como, no sé, una organización, por decirlo así, que las reúna a todas. O sea, hay propuestas ahora, no sé, pues del último encuentro
de las feministas más institucionalizadas, que están intentando hacer como una web donde se muestre la obra de las artistas feministas. Yo voy a trabajar ahora el próximo año en un archivo de arte feminista latinoamericano, donde también va a estar dispuesto en una plataforma web. No sé si te respondo. ¿Es como una articulación, como una coordinadora latinoamericana de artistas feministas, eso o no? Si la lucha es en conjunto como latinoamericana, si la latinoamericano feminista. Sí, más allá de estar luchando en cada país, particularmente si hay una interconexión entre todos en conjunto para luchar en conjunto contra el patriarcado y todo lo que se habla constantemente de feminismo. No hay mucha conexión entre las artistas. No se conocen en rigor, o sea, no sé, tú vas a un lugar y les comentas que no sé, que en Ecuador hay tales artistas, las mexicanas no las conocen, o sí ciertas cosas que hemos podido hecho rodar, ¿no? Con algunas presentaciones o artistas que se van a otros países de América Latina y muestran su obra y se van conociendo, pero no hay como una gran coordinación o... Las luchas sí, son las mismas, o sea, pero no sé, por ejemplo, no sé, a lo mejor María Laura podría responder, no sé si, por ejemplo, si mujeres públicas tienen conexiones con otros grupos en América Latina, sé que tienen más conexión o se han mostrado más su trabajo en Europa, y no así dentro de América Latina. Somos como varias islas, ¿no? Que no hay mucha conexión en general. Hola, mi nombre es Alonso y después de escuchar a todas las ponencias, como que reflexioné algo y no sé si estaré en lo correcto o no. Igual me gustaría como que me dijeran si piensan algo parecido o similar. Y creo que la plástica o las artes visuales se hace cargo del feminismo de una manera más efectiva que la mera teoría. O sea, es mucho más pregnante y tiene una capacidad de síntesis que no tiene la teoría así como escritural y tiene una poética diferente. Pero también escuché hace poco a las últimas chicas que decían que si tu trabajo es político, no es poético. ¿Cómo? No entiendo muy bien eso. ¿Cómo? Justamente lo que dijimos fue que era necesario unir las políticas con las poéticas. Ah, ya. Igual no lo hemos como que quedé descolocado. O sea, que es fundamental poder hacer un trabajo que sea político y que se entienda también como de las poéticas, ¿no? Y por eso habíamos usado también a Félix González Torres como referente en ese sentido. Es que durante muchos años se estaba negando la capacidad de hacer poéticas casi desde las minorías, o sea, se les exigía a la gente que hiciera un trabajo de denuncia todo el rato. Y bueno, esto era una posición que se venía, se le hacía a los artistas, se les iba conduciendo hacia esa posición todo el rato. Y de esa forma no se les dejaba pasar de primeros procesos de emergencia, ¿no? Entonces, que son como poéticas simples, si quieres, de estoy aquí, soy alguien, soy yo, estoy vivo, no. La cuestión es que nosotros hemos formado, las minorías hemos formado parte desde siempre de la creación de discursos y tenemos podemos desarrollar poéticas mucho más complejas y mucho más diferenciadas y tenemos que crecer y manifestar, y también hay que indagar porque hemos estado ahí siempre, ¿no? Es como, en el caso, por ejemplo, de las artistas mujeres, nosotras siempre decíamos, en broma, ¿no? Pero no tan en broma, si quieres buscar una artista mujer en un museo, rastrea un anónimo. Esos cuadros que ponía anónimo, unknown. Quisiera agregar un poco a la pregunta o comentario que hizo, no me acuerdo el nombre, joder, el de pelo, ¿verdad? Que la práctica de arte feminista Era yo. define en sí una política estética, la cual intenta tejer entre la teoría y la práctica.
Desde la práctica sí se hace teoría completamente, por eso los artistas escriben de sus obras, porque no todas las teóricas o, no sé, o historias del arte se interesan en las obras de estos artistas que hacen un arte político. Entonces, les ha obligado, o nos ha obligado, como decían las chicas, a tener que estudiar y ahí intentar hilar, ¿no? Tanto las teorías de afuera como las mismas que se crean desde acá, o sea, porque también aquí hay pensamiento feminista, desde el feminismo, o sea, perdón, desde la filosofía, desde la historia también. Contamos con pensamiento latinoamericano, o sea, tenemos, no sé, la ética del placer de la Graciela Hierro, no sé, tenemos a Julieta Kiruda acá en Chile, con los nudos, o sea, sí existe. Y las latinoamericanas justamente revisamos a ellas, que es lo más cercano que tenemos, a pesar de que es más desconocido. Una cosa que nos gustaría también apuntar así brevemente, que no lo hemos dicho, pero creemos que debe constar, digamos, es que está claro que todo arte es político. Es decir, que se utilizó la estrategia de acusar de político para marginar ciertas prácticas artísticas de las corrientes más influyentes, pero toda práctica artística es política, la abstracción es política. El decir que nada afecta a tu obra es muy político también. Recuerdo en nuestro contexto cuando alguien no era fascista decía yo de política no entiendo. Pues, y retomando un poco lo de la mañana, ¿no? Podríamos decir todo arte es ideológico. No, la afirmación, mi arte no es político, es tremendamente política. Además, sí. Acá había una pregunta aquí abajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica. Primero que todo, felicito la intervención de Julia en el espacio museístico, poniéndole el cuerpo al feminismo. Y dejando ver que en el seminario de arte feminista se le da espacio a la oralidad, lo que está muy bien, pero no se expone la muestra, la producción feminista. Según lo que yo entiendo de tu presentación con Conde Marzo, es una crítica, una ironía, un sarcasmo a esta intelectualización de la política feminista. Y acá va mi pregunta para las tres. ¿Cómo hacen a través de su trabajo, de su quehacer artístico, para hacer más accesible este discurso a la comunidad? Ya que es un arte político, ¿cómo lo desarrollan con la gente? ¿O solamente es a través de las paredes del museo? Yo conozco más el trabajo de Julia porque es cercana, porque es local, es regional, pero me gustaría saber lo que hace Elena y lo que hace Ana en España. ¿Y cómo ven ustedes esto de ser invitadas en un país tercermundista para hablar de feminismo desde su hispanidad? Gracias. No me pasen el micrófono. Con la risa se me olvidó. Bueno, ¿cómo hacer? Bueno, desde mi inquietud de estudiar en la universidad, yo creo que desde ahí comenzó la inquietud de cómo traducir finalmente estos discursos. Y cuando me empecé a dedicar al arte, claro, también lo tenía muy presente. Desde la universidad, claro, yo vi la necesidad de que necesitaba aprender eso para poder tener una traducción y poder compartirla, para dejar de ser este conocimiento tan elitista, ¿no? Porque eso de hablar en difícil, sí, es absolutamente elitista, para mí. Otras compañeras piensan que no, que es necesario hablar en difícil y que los demás tienen que subir de nivel y que es necesario. Para mí, la verdad que no. Y desde el arte, lo mismo, o sea, creo que como herramienta crítica feminista, la ironía, creo que es un lenguaje fácil de llegar, y no solamente en espacios
como galerías o museos, sino que, por lo menos los que más me interesa, que es la calle, sí llega bastante fluido, ¿no? Y la respuesta también del público es súper emocionante, o sea, desde que te dan las gracias hasta que te piden que saques una foto con ellos, o sea, es como... Y también la respuesta de la policía también, interesante. Sí, creo que esa es como la estrategia de... Es el hablar fácil, ¿no? No complejizar más ciertos conceptos que sí se pueden llegar más abiertamente a todo público. Bueno, yo creo que nosotras siempre hemos dicho que entendemos, o sea, partimos de la idea de que nuestro trabajo no va a gustar a todos los públicos ni va a llegar a todos los públicos. O sea, eso, y creo que quien piense lo contrario se engaña un poco a sí mismo, ¿no? Entonces yo, no sé, también nos gusta pensar en un público inteligente, un público que piensa, nosotros nos dirigimos a un público que quiere pensar y que quiere reflexionar. Entonces, ¿qué es fácil y qué es difícil? También es algo complicado, porque yo veo obras que son supuestamente muy fáciles, pero no las entiendo. Entonces, yo creo que hay también una cuestión de conectar con determinadas sensibilidades o no. Y ya digo, yo entiendo que muchos trabajos conectan con unas sensibilidades y no con otras, y al revés. Y tampoco hay que despreciar a los públicos, porque son más inteligentes de lo que piensan. La ventaja nuestra es que trabajamos con imagen o trabajamos con gesto, y entonces hay unas formas de conocimiento ahí que no están en los textos muchas veces, y se pueden comunicar muchas cosas que incluso niveles de cuartos, quintos niveles de lectura que tiene la gente, que la gente es capaz de comprenderlos perfectamente, o sea, coge las ironías perfectamente. En el mundo del arte contemporáneo es difícil comunicar con los públicos, se ha producido un fenómeno interesante. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia el arte contemporáneo se explicaba en los telediarios, en los informativos. No terminaban con fútbol, terminaban con arte. Había un crítico de arte que iba explicando Mondrian, iba explicando demás, ¿no? O en mi infancia yo la he pasado en el Museo del Prado, que era gratuito. O sea, son cosas que, por ejemplo, ahora se mantienen, se intenta mantener a los públicos en un analfabetismo radical con respecto a las prácticas ya no solo artísticas, sino visuales, porque tampoco se quiere que entiendan bien cómo se maneja la imagen y cómo se manipulan los criterios. Entonces, bueno, ahí tampoco puedes dejarte llevar a ese deseo de simplificación y tú también simplificar a la vez tu discurso, porque vas a perder mucho en eso. Es mejor, en nuestro caso, jugar a distintos niveles de lectura. La propuesta de Off-Escena fue leída de forma muy diferente según qué personas. Coincidimos con mucha gente de teatro, por ejemplo, y de repente les pareció muy interesante esa práctica teatral, pero las miradas a la cámara llegaron muy profundamente a mucha gente que no entiende arte contemporáneo. En principio, no son expertos. Gente que incluso nos dejó notas, ¿no?, en el espacio de exposición para decirnos lo que habían sentido, o sea, no había una infraestructura preparada para que la gente dejara notas y la gente se buscó la vida para dejarnos mensajes, ¿no? Y los públicos te sorprenden muchísimas veces, también con interpretaciones interesantes sobre lo que tú estás planteando, que a lo mejor no estaban originalmente en tu cabeza, pero bueno, si hablamos de obra abierta y nos lo creemos, pues tenemos que estar preparados para esas respuestas, ¿no?, que a veces te hacen aprender a ti también de tu propio trabajo. Luego la otra parte de la pregunta. Sí, es buena porque no sabíamos que era tercer mundo. No, porque en realidad tercer mundo es un concepto muy perverso. Es como la etiqueta o el concepto de Latinoamérica, que hay que crearlo también para poder crear una identidad de gente que luego no tiene por qué tener conexión, pero si quieres seguir siendo América tú solo, pues tienes que crear Latinoamérica, tienes que crear otras Américas, ¿no? Igual que un americano, por ejemplo, afroamericano es una cosa y americano es otra, ¿no? Luego estás diciendo que el término americano implica blanco, ¿no? Y que hay otro que es distinto. En el caso nuestro, nuestro país va camino, si sigue así. Está más cerca del en picado últimamente. Así que la diáspora de españoles ahora mismo por Latinoamérica es tremenda.
Estamos todos huyendo y buscándonos la vida allende los mares. La parte interesante para nosotras es el traducir, ¿no? Es de repente ir a sitios que están lejos y tener un idioma que sí que te permite compartir cosas, pero que a la vez te crea lo que llaman en la traducción en inglés los falsos amigos, ¿no? Es decir, que a veces crees que estás entendiendo y no estás entendiendo nada, ¿no? Entonces también nos resulta muy interesante comunicar contextos, porque si sabéis algo de la promoción del arte, de cómo se promociona el arte contemporáneo en el mundo y de las hegemonías del arte, sabréis que, por ejemplo, pues una cosa de las que se ha hecho mucho en Europa es exportar oficialmente arte. Es decir, los artistas alemanes son muy vistos por todo el mundo porque el Goethe Institut los distribuye por todo el mundo. Y también lo mismo ocurre con los artistas británicos y, por ejemplo, el Estado español se decidió a hacer la misma operación de promoción cultural. En ese caso, por ejemplo, gente como nosotras no entraba en esa operación. Es decir, nosotras somos personas que nos hemos construido como artistas y hemos tenido un eco más allá de la OPA hostil que recibimos por parte de las instituciones políticas que nos tocaron en todos los años 2000, ¿no? O sea que para nosotras el acercamiento a Latinoamérica es relativamente reciente y muy, muy interesante, porque hay cosas que no hay que cuidar. Por ejemplo, en México ha habido un movimiento, siempre ha habido más artistas mujeres, si queréis, importantes de las que puede haber en muchos países europeos. Y estabais mencionando antes escultoras chilenas y digo, uy, si pueden hacer una lista. Entonces hay que plantearse por qué, por ejemplo, en muchos países como México, como Brasil, así hubo tantas mujeres participando dentro de las vanguardias artísticas y, sin embargo, te vas a otro sitio como, yo sé, España, Italia, incluso Francia, que a pesar del feminismo francés es para revisarlo por completo, lo que es el arte francés y demás, la homofobia manifiesta del arte británico de los años 90, que tenía la sección 28, la sección 28, que nosotras vivimos, que la vivimos, que aconsejaba vehementemente a los centros artísticos con financiación pública que no se expusieran artes de temáticas homosexuales. Pero solo era un consejo, Sí, claro. Entonces, la situación, por ejemplo, en muchos países de lo que llaman Latinoamérica es realmente interesante para estudiar porque ha habido más cosas de las que... Sí, sin duda. Y bueno, para cerrar, vamos a dar la palabra a María Laura Rosa con un último comentario. No, estaba pensando en relación a varias preguntas que fueron surgiendo. Yo problematizaría mucho qué es Latinoamérica. O sea, como no hubo un modernismo en Latinoamérica, yo dudo mucho que haya, o un arte moderno en Latinoamérica, puede haber un feminismo único en Latinoamérica. Eso quiero saber qué es Latinoamérica. Nosotros y nosotras cuando se nos surgió esta necesidad de armar un contacto, una trama de otros feminismos, fue en el año 2006 y concretamente luego en el 2007, a partir de una exposición que organizó Juan Vicente Aliaga, que se llamó La Batalla de los Géneros, en donde con Mónica Mayer, yo participé ahí, Asunta Bazas y el mismo Juan Vicente, empezamos a ver de que en realidad los feminismos, tanto los que se dieron en el Estado español como los que se podían haber dado en este continente, eran feminismos que planteaban otras cosas de los feminismos anglosajones o el europeo, si se entiende, por Francia, ¿no? Italia quizás, Alemania, Inglaterra. Entonces empezamos a tratar de tejer redes entre teóricas y teóricos. Y de ahí empezaron a surgir también otras historias entre artistas. Y en 2009 se logró un seminario en Buenos Aires, después Soledad, vino ese seminario, por supuesto, ahí conocí a Julia y empezamos a intercambiar nuestros propios relevamientos de archivo, que como mostró Julia, es muy difícil ir armando. Entonces, esa red yo creo que habilitó, facilitó o impulsó por ahí redes también entre las propias artistas o los propios artistas. Y espero que eso siga creciendo. Ahora, en Latinoamérica hay agujeros muy grandes, si entendemos por Latinoamérica este continente. Por ejemplo, Brasil es un continente en sí mismo. Es muy difícil hablar de un feminismo en Brasil. ¿Qué es el arte feminista en Brasil?
es imposible hablar ahí, es un continente. ¿Qué pasa en Guatemala? Porque México tiene mucha tradición de arte feminista. Guatemala está al lado, no pasa nada. Yo dudo mucho de que no pase nada. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en Cuba? En Cuba el año pasado, cuando fuimos con Mujeres Públicas, resultó que había artistas feministas. Entonces, ¿qué está pasando, digamos, en el continente? Es muy difícil poder armar una red. Una red, la nuestra, honestamente, está basada en las amistades. Entre la amistad que tenemos entre todas, nosotras y nosotros, si queremos seguir haciendo cosas. Esa red se puede ir sumando otras regiones del continente, pero es muy difícil unificar. Esta red incluye España porque, en cierta medida, más allá de los colonialismos, poscolonialismos o lo que fuere, España también es una otredad dentro del canon feminista, de la historia del arte feminista, que se va formando. O sea, el mundo anglosajón, el arte feminista anglosajón, está armando un canon. Eso se ve en la cantidad de libros que uno puede encontrar y de posiciones que son blancas, en su mayoría, ¿sí? Y Latinoamérica y el Mediterráneo, quizás Portugal también se pueda sumar, la misma Italia, yo creo que se puede problematizar eso. Ojo, porque el feminismo, como se dijo acá, tiene que seguir haciendo una autocrítica. Y desde este continente se puede hacer mucho. Y desde regiones del supuesto Europa, qué pasa en Hungría, qué pasa en otros, ¿no? También se pueden ir haciendo críticas para no, digamos, para no conformar un canon, o al menos problematizar el canon que se va conformando, ¿no? Bueno, hasta aquí, porque si no sigo y... ¿Para qué querías decir? Quizás apuntar una única cuestión sobre la misma pregunta que ha hecho el chico. Yo veo que estamos pasando por alto una relación que existe entre el movimiento social y político y el movimiento artístico, me refiero al feminismo. Y en ese sentido, evidentemente, todavía tenemos pendiente la agenda política del feminismo en los años 60 y 70. Si no he entendido bien, todavía el aborto no es un derecho reconocido en Chile. En España ahora tenemos a Gallardón intentando socavar la última ley que tampoco era para echar cohetes. O sea, con sus particularidades, pero yo creo que no tenemos que perder nunca de vista que el arte feminista surge de un contexto histórico y social específico. Entonces, quizás esto nos dé pistas para saber qué relación ha habido, o sea, en los países, en las regiones, en los marcos geopolíticos en los que ha habido un movimiento feminista fuerte, ha habido también más artistas feministas, ¿no? Hay una relación también entre movimiento político y social y praxis artística y teórica, ¿no? Que debíamos también pensar en esto y también incidir en que la agenda política del feminismo de la tercera ola, que llamamos algunas en Europa y otras americanas, la segunda ola, es decir, el feminismo de los años 60 y 70, todavía sigue pendiente. Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres no están conseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. El sesgo androcéntrico, etnocéntrico, etcétera, de las disciplinas científicas sigue funcionando exactamente igual. Esta agenda sigue pendiente. Muy bien, bueno, quisiéramos agradecerles a todas y todos quienes han participado en las mesas y también desde el público y recordarles que mañana tenemos a partir de las 9, de 9 a 9 y media la acreditación y a las 9 y media ya comenzaremos con la primera mesa de la mañana. Así que esperamos encontrarnos mañana. Muchas gracias. Thank you.